Muy buen día a todos y sean nuevamente bienvenidos. Gracias por compartir este espacio y no dejo de ver una y otra vez este video. Es impresionante cómo el ser humano cumple una y otra vez el sueño de volar libremente por los cielos. Y estas tomas, aparte de mostrarlos, pues son extraordinarias. Pero bueno, en esta ocasión veremos la práctica de la pantalla LCD y tendremos toda la información para realizar el siguiente video. Mencionaremos una breve descripción de la LCD, veremos cómo la conectamos con el microcontrolador y también veremos los comandos que utiliza CodeVision para desplegar la información. Recuerden que el grupo de WhatsApp es el medio de comunicación permanente para resolver todas sus dudas. Vamos a comenzar y yo les agradezco compartir este espacio el día de hoy. Ok, en esta ocasión veremos la práctica de pantalla LCD de 16 caracteres por 2 filas. Y bueno, daremos una pequeña descripción de lo que consiste este display. Si recordarán, hasta el momento habíamos estado utilizando displays de 7 segmentos con los que podíamos visualizar solamente caracteres numéricos. Sí existen displays alfanuméricos con un mayor número de segmentos y terminales, pero bueno, las conexiones se duplican y el uso de los puertos junto con la multiplexación de los mismos nos incrementaría el número de terminales a usar en el microcontrolador. Esta pantalla utiliza codificación ASCII y prácticamente solamente con un puerto de 8 bits puedo conectarla y ver caracteres alfanuméricos, caracteres especiales, a diferencia de... Y la visualización pues prácticamente es enriquecida por este tipo de caracteres. Podemos observar aquí en pantalla que tenemos la visualización de la pantalla LCD. Tengo aquí, si se alcanza a ver, cada uno de estos recuadros, los cuales representan cada uno de los caracteres que puedo yo visualizar. Son 16 en total y tengo las dos columnas y esta es una pantalla LCD de 16 columnas por 2 filas. En la parte inferior podremos observar una serie de pines que son los que van a servir para conectar y controlar esta pantalla en conjunto con el microcontrolador. Podrán observar que tiene aquí efectivamente 16 pines, pero son suficientes 8 para que podamos trabajar y visualizar la información junto con el microcontrolador. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver la descripción de los pines, de esos 16 pines. Y ahorita nos daremos cuenta cómo es que utilizamos solamente 8 con el microcontrolador. Bien, los primeros 2 pines, el 1 y el 2, es la alimentación de esta pantalla LCD. Maneja 5 volts. Hay que tener cuidado de estar seguros de alimentar con esos 5 volts porque sí hay riesgo de dañarla si el voltaje aquí no es el correspondiente. Tengo en la terminal número 3 un ajuste de contraste. Finalmente en el circuito, ya que lo visualicemos, se podrá ver un potenciómetro con el que se hace un ajuste del contraste y para eso sirve la terminal número 3. En la terminal número 4 tengo la terminal RS, que significa la selección de registro. Y esta terminal sirve para que yo pueda ingresar a la LCD o un dato o una señal de control. Yo puedo de alguna manera controlar con este pin si yo cargo un dato a la LCD o cargo una señal de control para indicarle qué es lo que tiene que hacer la LCD. La terminal número 5 es la terminal de lectura y escritura. Y bueno, esto me va a permitir guardar información en la LCD o también poderla leer. El pin número 6 simplemente es una terminal de habilitación con la que yo puedo conectar o desconectar la LCD y habilitarla en el momento que yo lo desee. En la parte de los datos podrán observar que aquí tengo el dato desde el bit 0 hasta... estas pantallas LCD tienen la característica de poder operar
con 8 bits en el bus de datos o de 4 bits. También se pueden utilizar solamente 4 bits. Estos 4 bits, por supuesto, controlan el nivel menos significativo y el nivel más significativo del valor del carácter en código ASCII. Si yo quisiera ahorrarme pines en la conexión para el puerto, se utilizan solamente 4 bits para el manejo del dato. Nosotros, para reducir el número de pines, lo que vamos a usar es un dato de 4 bits. CodeVision ya me configura ese parámetro y entonces me reduce el número de conexiones para que no utilice más y solamente la pantalla LCD, aunque aquí son 16 terminales, solamente utilizaría yo 8 en la conexión junto con el microcontrolador. Finalmente, las terminales números 15 y 16 es una luz que puede tener o no la LCD. Hay algunas que no tienen luz, algunas LCDs, y no tienen estos dos pines últimos. Y los que tengan la terminal número 15 y 16 simplemente es una luz que contiene esta pantalla para poderla visualizar en algún momento cuando esté el ambiente pues un poquito tenue o oscuro. ¿Sale? Por aquí está identificado la parte del ánodo y la parte del cátodo. Esto es simplemente una serie de LEDs que están de alguna forma colocados en la parte trasera de la pantalla. Y si se dan cuenta, está alimentado con 5 volts. Hay que tener cuidado porque estos son LEDs y necesito externamente conectar un resistor limitador de corriente para que también esto no lo dañe. ¿Sale? Puede ser un resistor desde 220 a 330 ohms y con eso protegemos la iluminación de nuestra pantalla LCD en las que contienen esta iluminación. Hay LCDs, les recuerdo, que no tienen iluminación y por lo tanto no tendrán estas dos terminales. Ok, si me voy a configurar la pantalla LCD desde CodeVision, lo que tengo que hacer como número 1 es habilitar la pestaña de la LCD. Una vez que yo habilito la pestaña de la LCD, me van a aparecer todas estas opciones en las cuales yo puedo seleccionar y configurar la LCD. Como punto número 2 hay que seleccionar el controlador. Aquí CodeVision, esta es la pantalla de CodeVision para la configuración de la LCD. Hay que configurar el controlador Hitachi HD 44780, que es el controlador que contienen casi todas las pantallas LCD. Si en algún momento no llegara a funcionar, pues hay una segunda opción con la que podemos cambiar el controlador, pero casi por default esta es la que debemos de utilizar. Como número 3 hay que seleccionar el número de caracteres por línea. Podrán observar aquí que efectivamente nuestra pantalla que vamos a usar son 16 caracteres por línea. Aquí me da la opción de seleccionar eso. Aquí en pantalla, por supuesto, hay que corregir que son 16 caracteres los que hay que seleccionar. Y finalmente tengo la oportunidad de seleccionar en dónde quiero conectar la LCD. Aquí CodeVision, si se dan cuenta, las terminales de control y el dato de 4 bits ya está ajustado al puerto que yo seleccione previamente. Aquí está seleccionado el puerto B. La recomendación es que asignemos la conexión de la LCD a un solo puerto, no juguemos con varios. De repente alguien puede colocar las señales de control en el puerto A, el dato en el puerto D, y eso de repente puede generar alguna confusión o algún problema en la visualización de la información. Lo recomendable es que aquí seleccionemos solamente un solo puerto. Aquí estoy seleccionando el puerto B, que es el correspondiente al formato de la práctica. Podrán observar que el dato que maneja la LCD junto con CodeVision es un dato de 4 bits. Ya CodeVision va a configurar la LCD para que maneje datos de 4 bits y pueda controlar el nivel inferior y el nivel superior
del código ASCII del carácter que yo quiero visualizar en la pantalla LCD. Ok, finalmente nada más. Ok, al final recuerden configurar su puerto en donde están configurando su LCD como puerto de salida para que la información le llegue a la LCD. Si pasamos a la parte de las funciones para controlar o visualizar la información en la LCD, estas funciones son las que reconoce CodeVision en el momento que yo selecciono la opción de la LCD. Y bueno, vamos a describir en qué consisten estas funciones. Si yo quiero visualizar un carácter en la pantalla LCD, lo primero que tengo que hacer es ubicar el cursor o indicarle en qué posición XY quiero visualizar el carácter. Entonces, esta función LCD GoToXY sirve para colocar las coordenadas de fila columna, las coordenadas XY, y el cursor se coloque en esa posición, y entonces después despliegue yo el carácter que quiero visualizar. Y para eso me sirve la siguiente función. Si ustedes observan la función LSD puts F, entre comillas y entre paréntesis, dice mensaje. Esta función me permite colocar un mensaje o una palabra, por así decirlo. ¿Sale? Lo que yo coloque entre comillas, es lo que yo voy a visualizar en la LCD. No puedo colocar un mensaje o colocar un carácter sin antes decirle a la LCD en dónde lo quiero visualizar. Entonces, antes de colocar un carácter o colocar un texto, necesito indicarle a la pantalla LCD en dónde voy a comenzar a colocar ese mensaje o ese carácter. ¿Sale? Entonces, primero necesito saber la ubicación de las coordenadas fila columna para indicarle en dónde quiero visualizar la información. Y después, con esta función LCD-puts F, puedo colocar el mensaje que yo quiero visualizar en la LCD. La siguiente función LCD-clear, pues prácticamente lo que hace es borrar toda la información con la que cuenta la LCD. Si yo quiero en el principio de la visualización de la información hacer un borrado y eliminar toda la posible basura que puede contener la memoria interna de la LCD, pues entonces utilizo esta función. Ok, también puedo colocar un solo carácter y para eso es la función lsd-putChart. Aquí entre comillas sencilla, yo puedo colocar un solo carácter y a diferencia de la función lsd-puts F, pues aquí es una palabra o un mensaje que se encuentre dentro de estas comillas. También puedo colocar un carácter especial si me sé el código ASCII y colocarlo con esta sintaxis. Sería 0x y aquí colocamos en este byte el código correspondiente al carácter especial que yo quisiera colocar. Estas dos funciones que están aquí abajo, que ser el texto de la pantalla LCD, yo puedo con esta sintaxis configurar el cursor. Puedo de alguna forma también hacer un desplazamiento a la derecha, a la izquierda y enriquecer la visualización del texto si es que tengo visualizarlo de otra forma y enriquecer con estas funciones la parte de la visualización. Ok, nos vamos ahora a algo importante que son las posiciones XY de la pantalla LCD. Recuerden que antes de colocar un carácter o un mensaje, necesito primero indicarle la posición XY
a la LCD para que ahí se ubique el comienzo de la colocación de texto. Si ya acabé con el texto o ya acabé con el carácter y requiero nuevamente continuar en la misma fila o en la siguiente, necesito nuevamente indicarle con la función de la ubicación de la posición XY y posteriormente colocar el carácter o el mensaje que yo quisiera que se visualizara en la LCD. Les comento que aunque mi bucle del programa esté ciclado y se esté reescribiendo la información en la LCD, es recomendable darle un delay de unos 50 milisegundos para darle oportunidad que la LCD pueda capturar esa información y la podamos visualizar. Algo importante también podrán observar aquí en la pantalla LCD que no hay continuidad en cuanto a los caracteres, y aquí como hay un cambio de color hay que tener cuidado porque es un corte de la información. Si yo quisiera colocar un texto a partir de la posición 10,0 y por ejemplo aquí quiero escribir la palabra SCOM, tendría que primero colocar la posición XY y después colocar el texto o los caracteres. Si yo coloco el texto se me va a hacer recortado en esta posición entre la 11 y la 12. Hay que tener cuidado porque solamente me va a permitir colocar los dos primeros caracteres de mi texto o mi mensaje, y lo que tendría que hacer es reubicar la posición XY para que le dé continuidad a ese texto. Tengan cuidado porque aquí si yo no preveo esa situación, el texto se me puede perder o se me puede cortar. Ok, si vamos al circuito de la pantalla LCD, podrán observar que aquí yo tengo el microcontrolador. Tengo asignado el puerto B para las conexiones de la LCD y podrán notar que es suficiente un puerto de 8 bits. Las primeras les corresponden a las terminales de control y estas últimas 4 corresponden al bus de datos. Recuerden que esta LCD está siendo configurada para manejar datos de 4 bits. CodeVision ya en automático hace la transmisión del nivel inferior y el nivel superior para completar el código correspondiente al carácter o el texto que quiero visualizar. De este lado podrán observar que tengo un potenciómetro que es el que sirve para controlar el contraste. Por aquí este diseño de esta LCD tiene separadas las terminales de iluminación. Aquí está el resistor limitador de corriente para no dañar los LEDs o la iluminación interna de la LCD y no correr el riesgo de dañarla. Por aquí arriba tengo un LM35 con el cual pues vamos a hacer la captura de la temperatura y también vamos a mostrarla en la LCD. Por aquí arriba tengo la alimentación. Si se dan cuenta es la alimentación del convertidor analógico digital, y por aquí abajo tengo la alimentación del microcontrolador. Recuerden que nosotros cuando configuramos la LCD habíamos establecido la asignación del puerto B. La recomendación es que usemos o asignemos un solo puerto. Si lo quiero conectar al puerto A, coloquemos aquí solamente el puerto A, o el B, o el C, o el D. En este caso, en nuestro formato, lo que hicimos fue colocar la asignación al puerto B, y por eso es que la LCD está conectada al puerto B. Ok, ¿qué hay que hacer con esta práctica? Si se dan cuenta, como número 1 hay que desplegar la fecha. La fecha está constituida por el año, por el mes y por el día. No se compliquen en cuanto a los meses. Traten de darle el mismo valor a los meses,
que sean de 30 o de 31, no importa. El hecho es que yo pueda cambiar o que la fecha se modifique con relación también a la hora. Aquí la hora tiene también mostrado lo que es las horas, los minutos y los segundos. Y entonces si yo cambio de día, por ejemplo aquí si yo establezco 24 horas, ese cambio de las 24 a las 0 horas, perdón, de las 23 a las 0 horas, se tiene que ver reflejado en los días. Si yo establezco meses de 30 días, una vez que se hace el cambio de día, hay que reflejar la visualización del cambio del mes. Y si yo estoy en el mes 12, que se vea reflejado en el año. Es decir, aquí hay que tener anidados los contadores para que esta secuencia vaya cambiando conforme va cambiando la hora. Les recuerdo, no es necesario hacer el ajuste de años bisiestos, no es necesario hacer ajustes de algunos meses que tienen 30 días o 31. Establezcan simplemente un solo valor, ya habrá oportunidad de darle esa precisión también a este calendario. Y con que se vea en cascada el corrimiento de las horas y de los días es suficiente. Igual aquí recuerden que para el reloj no importa tanto la precisión. Si utilizamos el reloj interno del microcontrolador, pues estamos limitados con el hecho de que es un oscilador RC y esas oscilaciones pueden variar con respecto a la temperatura. Lo más estable sería colocar aquí un cristal y le daríamos más precisión a lo que es nuestro reloj. En este momento es suficiente con que despliegue la hora, despliegue la fecha y conforme vaya cambiando los días con respecto a las horas, se vaya reflejando los cambios aquí también en la fecha. Vamos a también a desplegar lo que es la temperatura. La temperatura la vamos a desplegar en grados centígrados. Y aquí recuerden que el manejo de variables no es como se maneja en lenguaje C. Cuando yo quiero visualizar en pantalla, simplemente colocamos un printf de la variable X y en pantalla visualizo los cambios de esa variable. Cuando manejamos la pantalla LCD no sucede lo mismo. Si ustedes recuerdan, necesito hacer la visualización carácter por carácter. Y entonces, si yo tengo ya la captura de la temperatura, tengo un valor asignado y tengo un valor que ya corresponde a la temperatura, tengo que descomponer cada uno de estos valores o de estos números en caracteres. En el programa no me reconoce el que yo imprima una variable X o una variable Y. No, tengo que descomponer la visualización de la temperatura carácter por carácter. ¿Sale? Aquí tenemos lo que es un carácter especial, que es el grado de la temperatura en centígrados. Y bueno, por ahí de alguna forma estamos utilizando la visualización del código ASCII de ese carácter. O si tenemos el carácter, pues lo podemos desplegar directamente. Finalmente también vamos a desplegar un texto fijo, que es aquí el DESCOM. Recuerden que en esta zona es en donde se corta la continuidad de la LCD. Tenerlo en cuenta para que no se nos corte la información y visualicemos completo lo que es el texto. Bien, ¿en qué consisten estos botones de ajuste? Vamos a tener en el puerto D los botones de ajuste y para ello vamos a tener un botón que es el selector. El primer botón es un selector y me va a dar oportunidad de que yo pueda modificar o actualizar la fecha, y si lo oprimo otra vez me da oportunidad de visualizar la hora. Estos tres push button que están aquí a continuación me van a servir para modificar los índices de estos tres valores. Si yo oprimo el primero, tengo control
sobre la fecha. Si yo oprimo este segundo, cambio solamente el año. Si oprimo el tercero, cambio el mes. Si yo oprimo el cuarto, cambio el día. Si yo me cambio a hacer el ajuste de la hora, ahora los 3 botones siguientes me van a permitir ajustar lo que es la hora, los minutos y bueno, aquí los segundos pues no tendría mucha razón de ser, pero bueno, también puedo o tengo oportunidad de hacer ese ajuste. ¿Sale? Entonces, no olviden estos 3 botones de entrada, los cuales me van a permitir hacer el cambio tanto de la fecha como de la hora. Solamente pues va a haber oportunidad de hacer un cambio ascendente. No se preocupen, traten de comenzar aquí el año. Si les gusta el 2015 o el 2016. Y las variaciones van a ser en forma ascendente para hacer el ajuste actual de la fecha. ¿Sale? Esto es el trabajo que hay que presentar en el video. Solamente hay que mostrar la visualización de la información, tratar de hacer las variaciones aquí de la temperatura y que se vea reflejado en la visualización aquí de la información. Igual aquí la selección de los pulsadores para que yo tenga oportunidad de cambiar la fecha y también la hora. Ok, pues esto sería todo por el momento. Yo les agradezco haberse tomado el tiempo de ver este video. Muchísimas gracias, que estén muy bien, cuídense y nos vemos en la próxima.